Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael, le saluda Suak, el rabino Abiyahu ben Yisrael. Vamos a ver el día de hoy un tema que hemos iniciado del video 196 llamado La Gran Prueba. Aquí fue donde todo esto comenzó con este video en el 196. Este video es el 209. Hemos estado hablando algunos temas muy importantes, algo que el Am Yisrael debe conocer, debe saber la importancia de qué fue lo que sucedió con Avinu Abraham. Abraham se le reconoce como el padre de la emuná, de la fidelidad. A partir de ahí, el Am Yisrael sufre completamente una transformación a través de los pactos que este varón, Avinu Abraham, había hecho con Abba Yahuwah. Él fue un varón que aceptó todo lo que Abba Yahuwah le había dado. Esto que había conocido a través del conocimiento que Yahuwah le había permitido a Avinu Abraham, que había conocido, había visto a través de su padre la idolatría, y que solamente Yahuwah era un Eloa que contesta las preguntas, el único Eloa verdadero. Esta fue una de las razones principales por la cual Abba Yahuwah abre una conversación con Avinu Abraham. Si tú dejas tu tierra y tu parentela, yo haré un pacto contigo. Tu descendencia se multiplicará, llenará este lugar, el lugar de la tierra de Canaán, y había prometido entregar esa tierra. A partir de ahí, en la gran prueba que comenzamos con este tema, desarrollamos una serie de temas consecutivos, uno tras otro. Vimos las enfermedades, vimos cuál era el propósito por el cual se tenía que llevar a cabo los sacrificios en el Torah de Yahuwah a través del primer pacto, a través de las 10 tablas. ¿Cómo es que el Am Yisrael permanece en esclavitud? Posteriormente es liberado y se nos muestra todo lo que Abba Yahuwah quiere mostrar a su pueblo escogido, Yisrael. Vamos a ver este tema, es un tema muy amplio. Tengo 17 hojas, sin embargo, para yo cubrir un espacio de hora y media, tengo que escribir por lo menos 12 hojas para alcanzar a escribir esta hora y media. Tengo 17, voy a recortarlo muchísimo. Sin embargo, no voy a quitar el contenido más importante o más relevante. Una de las informaciones que nos da Wikipedia acerca de este lugar, el seno de Abraham, y que por supuesto muchas otras culturas, religiones, ideologías, pensamientos, filosofías, nos quieren mostrar o quieren dar a conocer qué es para ellos el seno de Abraham, qué representa. Algunos tienen otros nombres, que ahorita los vamos a revisar de forma rápida, superficial, sin profundizar. Esto requiere cada vez más la apertura de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra propia voluntad a la investigación. Si nosotros queremos saber más sobre estos temas, nosotros tenemos que profundizar más a fondo. Wikipedia nos dice que es uno de los significados o las interpretaciones que se le dieron más comunes sobre el seno de Abraham. Wikipedia dice que es un lugar de consuelo en el Sheol. Los traductores en la Septuaginta, a través de las escrituras griegas, le llamaron Hades. Se creía que era un lugar donde los justos muertos esperaban el día del juicio. Esto fue lo que nos enseñaron, y hasta donde muchos conocemos acerca de este tema, tenemos esta interpretación o simplemente este concepto de lo que nos dice Wikipedia. Sin embargo, nosotros tenemos que ir más allá, a profundidad, a través del Torah de Yahuwah, qué es lo que quiere mostrarnos. Una de las preguntas muy importantes que nosotros debemos hacernos: ¿existe actualmente el seno de Abraham en estos días? ¿O ya no está el seno de Abraham?
Hay personas todavía esperando en el Sheol o en el seno de Abraham, están esperando. Esto nosotros tenemos que descubrirlo en la Escritura. Por supuesto que la enseñanza que vimos anterior sobre los pecados de muerte, esto especifica cuál era el propósito de la existencia de este lugar. Sin embargo, solamente en un pasaje del libro de Lucas, capítulo 16, nos revela cuál era el propósito. Un lugar de espera para que nosotros tuviéramos en espera al Redentor, al Goel de Israel. Ese era un lugar. Una vez que Yahushua HaMashiach muere en el madero, se levanta, resucita, Él saca a todos de ese lugar del seno de Abraham. La palabra encontrada en el texto griego, seno, es kolpos, Golfo 2859, que significa regazo o bahía. A diferencia de la palabra Golfo 1064, cuando decimos la palabra Golfo o con una marca, con una letra G, quiere decir del griego. Cuando nosotros especificamos acerca de una H, strong H y el número, estamos hablando del hebreo. Si decimos el strong Golfo y el número, estamos hablando de palabras en griego. Esta palabra Golfo 1064, gaster, que habla acerca del útero, encinta, tener un hijo en el vientre, dentro. Son palabras completamente diferentes. Yohanan capítulo 1, 18. A Yahuwah ningún varón lo ha visto nunca. El unigénito Hijo, en este caso Yahushua HaMashiach, que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Esta palabra que nosotros debemos de prestar mucha atención es la palabra Hek. Hek significa seno. Hek, seno, lo que está recostado sobre su pecho. Yohanan 13:23. Uno de sus talmidim, el cual Yahushua amaba, estaba sentado en la mesa, reclinado en el Hek, en el seno de Yahushua HaMashiach. ¿Ustedes recuerdan el nombre de este talmidim? Yohanan, el talmid amado. Yohanan era el más pequeño de todos, a quien Yahushua HaMashiach había resucitado, con el nombre de Lázaro. Es el mismo. Yohanan y Lázaro son la misma persona. Exactamente vamos a ver una historia de un varón llamado Eleazar, Lázaro como lo conocemos en español, pero en hebreo es Eleazar o Elazar. Esto es lo que estaba decodificado, escondido a través del Torah de Yahuwah y que nosotros tenemos que escudriñar para sacar esa información que nos puede dar para nosotros. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 3. Esto lo vimos en la enseñanza anterior. Pero el hombre pobre no tenía nada, excepto una pequeña e insignificante oveja, la cual él compró y la crió, y creció con él, y con sus hijos juntos. De su propio bocado comió, y de su propio vaso bebió, y en su seno ella se acostará, y fue para él como una hija. Esto hablando de la parábola que le estaba diciendo el profeta Natán sobre lo que había acontecido del pecado que había cometido David Amelec. Esta palabra que aparece aquí, Ube Jacob Tishkaf, él en su seno, Jacob, esta es la palabra que les pedí que ustedes recordaran, ella se recostará. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando sobre el seno de Abraham. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la intención de mencionar Yahushua HaMashiach este lugar específico? Puesto que en ningún otro lado aparece el seno de Abraham. Pero tenía un sentido, un propósito, una idea, un mensaje que transmitir a través de este concepto del seno de Abraham.
La palabra shakaf, Strong H7901, significa recostarse, ya sea también para muerte, cuando uno duerme en Yahuwah, en los caminos de Yahuwah, cuando uno duerme, puede ser recostarse, inclinarse, dormir o reposar. Este es el significado. Y la palabra Strong H2436, Heik o Hek o Hok también, esta palabra significa encerrar seno o pecho dentro de un medio, dentro de un lugar, como un regazo, unos brazos, que es en la parte interior, cuando nosotros damos un abrazo. Esto significa la palabra Hek o Hok también. Estar en el seno de Abraham significaba concebir la recompensa de los justos. Aquellas personas que habían muerto esperando la promesa del Abba Yahuwah, al Goel, al Redentor, ahí estaban esperando hasta que vino Yahushua HaMashiach y llevó cautiva la cautividad. Por esa razón se le llama Avinu Abraham el padre de la Emuná. ¿Por qué existía el seno de Abraham? ¿Para qué existía? ¿Por qué existía? Si ustedes recuerdan el pecado que vimos sobre los pecados de muerte, el tema anterior, nos ayuda muchísimo para entender específicamente este tema. Era algo que yo estaba esperando una respuesta de parte de Yahuwah, porque los conceptos religiosos que en el pasado nos habían enseñado, había algo que faltaba, no estaba completo. Había algo que tenía uno la sensación de no conocer completamente todo este propósito. Pero hoy nos damos cuenta del gran propósito que Yahuwah tenía a través de la enseñanza en los labios de Yahushua HaMashiach, transmitir este mensaje sobre el seno de Abraham. Otras culturas relacionadas acerca de este tema con el Sheol, diferentes culturas, religiones, conceptos, hay muchos nombres que se le da a este lugar, el Sheol. Tenemos el Dibuk, esta palabra Dibuk en el folclore judío. Un Dibuk es un espíritu maligno capaz de poseer otras criaturas y se cree que es el alma errante de un muerto. Se dice que los Dibuk escaparon del Gehenna, término hebreo traducido algunas veces como infierno, o que fueron expulsados de este por cometer transgresiones, tales que el alma no podían ser admitidas ahí, como por ejemplo el suicidio. Este término de Gehenna también aparece en el Nuevo Testamento, en los escritos posteriores, a través del griego, en las primeras escrituras cristianas. Esto, ponga atención, porque no es lo que nosotros, sin embargo, estamos escudriñando, pero aparecen en las escrituras cristianas como el lugar en donde el mal será destruido. Presta también su nombre al Valle del Islam como Yahanam. En las escrituras rabínicas y en las cristianas, el Gehenna como destino del pecador es diferente al Sheol. El Valle de Hinnom o Heinon también es conocido como el Valle del Hijo de Hinnom o Valle de los Hijos de Hinnom. No se describe como el infierno, sino como un valle real situado en Jerusalén. Esto es un lugar físico, el Valle de Hinnom. Aunque en algunas versiones aparece transliterado como Gehenna, en otras se traduce por infierno. 638 antes de la era común, el Valle de Hinnom se convirtió en un lugar utilizado para incinerar los desperdicios de Jerusalén. Esto es muy conocido a través de la historia. Si usted investiga qué era el Valle de Hinnom, se va a encontrar con que ahí era un lugar, un basurero, un lugar en donde todo el poblador de Jerusalén ahí tenía que tirar sus desperdicios, sus desechos, y ahí era quemado. La palabra Gehenna también aparece en el libro musulmán, en el Corán,
como lugar de tormento para los pecadores, el equivalente islámico del infierno cristiano. Otra palabra que vamos a ver, Hades, que por supuesto sabemos que esta es una palabra griega. En la mitología griega, el Hades alude tanto al antiguo inframundo griego como al dios de este mismo. El más allá. ¿Usted ha escuchado hablar del más allá? Bueno, es este mismo lugar, también conocido como el otro mundo. Es un concepto religioso surgido de la mitología comparativa asociada a la histórica religión protoindoeuropea. Infierno. Esta es otra palabra que nosotros hemos escuchado quizá en alguna vez. Viene del latín infernum o inferus y está relacionado con el Sheol. Y el Hades y el Jena para el judaísmo. Hay otro concepto de este mismo lugar, reino de los Narakas, en el marco del budismo. Es el vocablo sánscrito correspondiente al inframundo. Literalmente significa humano o del ser humano. Según el budismo, el hinduismo, sijismo y jainismo, Naraka es un sitio de tormento. Como ya lo hemos aprendido, todo lo que termina en ismo es satanismo. Sheol, esta es la palabra que a nosotros nos compete y la que tenemos que estudiar. Según el Tanakh y el Torah, es un lugar de oscuridad al que van los muertos. Esto es lo que nos describe el primer pacto, antes que viniera Yahushua HaMashiach. El término seno de Abraham solo se encuentra una sola vez en el Brit Hadashah, en el pacto renovado. En la historia que nosotros conocemos en la parábola Mishle o Midrash acerca de Lázaro y el rico, encontramos en el libro de Lucas, capítulo 16, del 19 al 31, en la que Yahushua estaba enseñando sobre la realidad del Shamaim y del infierno, estos dos lugares que cada ser humano tenía un lugar de destino después de esta muerte. Era un lugar en el que le determinaba cuál era el futuro que le esperaba para esta persona. La palabra griega que acabamos de ver hace un momento, del Golfo 2859, kolpos, que se utiliza allí en algo difícil de interpretar, porque aquí se utiliza esta palabra que también quiere decir junto a, no solamente seno de Abraham, sino puede traducir junto a Abraham, en lugar de seno de Abraham, o puede decir en los brazos de Abraham, o también quiere decir al lado de Abraham. Por esa razón, no es un concepto muy definido en el Brit Hadashah, lo que nos dice el libro de Lucas, capítulo 16, sobre el tema de Lázaro y el rico. Está perfectamente claro que el concepto del seno de Abraham da la sensación de que Lázaro fue a un lugar de descanso, satisfacción, de shalom, un lugar en espera del Goel, del Redentor. Como si en este momento Avinu Abraham, él fuera el protector o el patrón. Un triste contraste lo vemos con el varón rico que se encontraba en un lugar de tormento, sin que nadie lo ayude y sin que nadie le consuele y sin que nadie lo estuviera esperando. Un lugar en donde la mayoría de las almas tendrían que padecer por causa de sus actos, por causa de sus hechos y por causa de desobedecer el Torah de Yahuwah. A diferencia del pensamiento contemporáneo, el Torah enseña que tanto en la vida venidera, que es el Olam Haba, en el Shamaim como el infierno, son lugares reales. Cada persona que vive pasará a la perpetuidad o la eternidad, cualquiera que sea de los casos, en uno de estos dos lugares. Estos dos destinos están representados en la historia de Yahushua, mientras que el hombre rico había vivido para el día a día, el momento, la riqueza, la satisfacción, el momento, y se encontraba ahora en una vida completamente en tormento y en llamas. Lázaro soportó muchas dificultades, muchas necesidades, mientras confiaba en Yahuwah, Elohei. Por eso nos encontramos en el verso 22 y 23, que son
muy significativos. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los querubín al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Sheol alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto es muy revelador. Dos lugares completamente diferentes, completamente separados uno del otro. A Lázaro, Eleazar, había sido llevado por los mismos querubín, querub de Yahuwah. La muerte puede ser considerada como una separación, no solamente de nuestro cuerpo. La muerte física es la separación que sufre nuestro cuerpo de nuestra alma, de nuestro rúa. Por otro lado, la muerte de nuestro rúa es la separación que sufre nuestra alma de Yahuwah. Y aquí yo quiero que usted, si tiene la oportunidad de revisar estos temas, el tema de la muerte, el comienzo de una nueva existencia. Estos son los videos 10 y 13 de Rabino Netanyahu ben Israel. Yahushua mismo nos enseña que no debemos tener temor de la muerte física, sino que nosotros debemos preocuparnos, ocuparnos más bien, de la muerte de nuestro rúa. Aquí es donde nosotros debemos tener y prestar mucha atención y mucho cuidado. Lucas 12:4. Les digo, Javerín, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo, pero después nada más pueden hacer. Mas les mostraré a quién deben tener temor. Tengan temor a aquel que después de haber quitado la vida, tiene autoridad para echarla al Sheol. Si le digo a él, ténganle temor. El uso que Yahushua HaMashiach hizo acerca del término el seno de Abraham fue parte de su enseñanza para que sus oyentes, sus talmidín, sus estudiantes, se concentraran en el hecho de que nuestras decisiones de buscar a Yahuwah o de desatenderlo aquí en la tierra afecta literalmente lo que nosotros pasaríamos por toda la perpetuidad. La expresión hebrea empleada por Yahushua en la parábola del rico malo y Lázaro el pobre, al morir los personajes de la parábola, Lázaro es llevado por los querubín al seno de Abraham, lo que corresponde a la expresión de reunirse con sus padres, como enseguida lo vamos a leer en el libro de Jueces, pero esta era una forma de concebir hacia dónde vamos dirigidos. ¿Cuál era el concepto que nuestros padres tenían que transmitir a sus hijos y por consiguiente los hijos teníamos que escuchar? Seguir los pasos de nuestro Padre, seguir los pasos de Yahushua HaMashiach, porque ciertamente nos espera un lugar donde íbamos a estar reunidos con nuestros padres. Sofrim, Jueces, capítulo 2, verso 10, dice, y cuando aquella generación completa había sido reunida con sus padres, y se levantó otra generación después de ellos, que no conocían a Yahuwah, ni la obra que él había hecho por Israel. Hay una generación que conoce a Yahuwah. Hay una generación que tiene temor de su Creador. Pero también se levanta una generación que no conoce ni tiene temor de su Creador. Este es uno de los propósitos. Dice que tenían que reunirse con sus padres. Lucas capítulo 16, verso 22. Aconteció que murió Eleazar el pobre, y fue llevado por los enviados, por los querubín, al seno de Abraham. Vean cómo aquí aparece esta palabra seno, Hek, al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Bereshit capítulo 37, verso 30. Yo permaneceré con mis padres. Me llevarás fuera de Egipto y me enterrarás en el lugar de ellos. Él respondió, yo haré como tú lo has dicho. Esta es una palabra que nosotros nos encontramos
Beshahabti, que viene de la palabra Strong H7901, que es la palabra Shahab, estar reunido, estar congregado con sus padres. Aquí Jacob le está diciendo a Joseph, su hijo, estando en Misraim, dice, yo permaneceré, yo estaré con mis padres, me llevarás fuera de Egipto y me enterrarás en el lugar donde ellos están enterrados, en la cueva de Macpela. ¿Se acuerdan que Abino Abraham había comprado una cueva con un Edén, con un jardín, para que ahí fueran puestos sus restos, su cuerpo? Ese era el mismo lugar que Jacob tenía que estar junto a su padre en la sepultura. Bamidbar capítulo 20, verso 25. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y sube con ellos a la cumbre de la montaña. Esto es al monte Hor. Y despoja o remueve de Aarón sus vestiduras y pónselas a Eleazar su hijo. Aarón será reunido con su pueblo. Él morirá allí. Nuevamente vemos que Aarón iba a morir y murió en la cumbre de una montaña llamada Hor. La palabra Aarón, el significado del nombre Aarón, significa portador de luz. Así es que esa luz que él había transmitido a sus hijos tenía que ser devuelta o compartida a su próximo hijo, que era Eleazar. Algo muy particular con el nombre Eleazar, portador de luz. Cada ser humano es reunido con su Padre. Cada uno de nosotros sigue, imita las obras de su Padre. Como nos los expresa Yohanan 8:38, yo hablo lo que he visto al lado de mi Abba, y ustedes hacen lo que han visto al lado de su Padre. Respondiendo, les dijo Yahushua, Abraham es nuestro Padre. Yahushua les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes harían las obras que Abraham hizo. Verso 44. Ustedes proceden de su padre Hasatán, el diablo, y los deseos de su padre hacen. El diablo es un homicida, un asesino desde el principio, y no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla una mentira, de su propia sheker, de su propia mentira, habla, porque él es un mentiroso y padre de la mentira. Esto es lo que nosotros tenemos que reunirnos según la voz de nuestro Padre, el cual nosotros obedecemos y hacemos caso. Si obedecemos a Yahuwah, nos vamos a ser reunidos con nuestro Abba Yahuwah. Pero si obedecemos al padre de mentira, a Hasatán, esas personas van a ser reunidas con su padre Hasatán. Por eso Yahushua les dice, ustedes son hijos del diablo, porque la voz de su padre escuchan y eso hacen. Verso 56. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó en ver mi día, y lo vio y tuvo regocijo, Gilá. Entonces les dijeron los Yahudí a Yahushua Hamoshia, ¿aún no tienes 50 años y tú has visto a Abraham? Habló Yahushua diciendo, Omaín, Omaín, yo les digo, antes que Abraham llegara a ser, Geye, Asher Geye, yo soy. ¿Qué es lo que Yahushua les estaba diciendo a estos rabinos, fariseos y escribas de aquella época? Ellos decían que su padre era Abraham. Por lo tanto, las obras de Abraham estaban siguiendo. Pero Yahushua los desenmascara y les dice, no, ustedes están haciendo las obras de su padre Hasatán, no las de Yahuwah. Si ustedes hicieran las obras de Yahuwah, ustedes sabrían de mí, ustedes me reconocerían a mí. Estas palabras, que son muy parecidas a lo que Yahuwah le dijo a Moshe Rabbeinu, voy a ir con los ancianos y les voy a decir, ¿quién me envió? ¿Quién les digo que me envió? ¿Cuál es tu nombre? Y en el libro de Éxodo, capítulo 3:15, le dice, Geye, Esher Geye.
seré el que seré, o estaré el que seré el que seré, hablando acerca de la persona de Yahushua HaMashiach. Por eso aquí en este pasuk, Yohanan 8:58, les está diciendo, Heye Esher Heye, el que ustedes habían escuchado en el libro de Shemot, de Éxodo, capítulo 3:15, de aquel personaje que se estaba hablando, que seré el que seré, hablando de la persona de Yahushua HaMashiach. Aquí se estaba presentando, diciéndole, ese Heye del cual habla Moshe Rabbeinu, yo soy. Anihu Yahushua, yo soy. Aunque pareciera que estaban en el mismo lugar, llamado el Sheol, había una separación entre ellos. Es decir, juntos, pero no estaban revueltos, que no es lo mismo. Esta separación de unos con los otros era la causa de lo que nosotros elegimos. Una vez que nosotros comenzamos a conocer el Shem Kadosh de Yahuwah, y que nosotros comenzamos a Shema, escuchar y obedecer sus mandamientos, su Torah, su palabra, es la separación que nosotros hacemos no solamente aquí, sino que también va a ser en el Olam Jabá, en el mundo venidero. Cada Yom Shabbat, cada Moed de Yahuwah, nosotros hacemos una distinción entre nuestro Creador, decidimos escuchar y obedecer su palabra, dedicarnos un día a escudriñar, a leer el Torah, a escuchar su voz, a pedirle, a venir delante de su presencia, porque esta es la separación que nosotros hacemos. Dejamos las labores, el trabajo, para dedicarnos un día, y no es que solamente le dediquemos un día, pero esta es una instrucción de parte de Yahuwah que nos dice que nosotros tenemos que guardar el Yom Shabbat. El Yom Shabbat es una señal y esto es una distinción, un distintivo que nosotros nos hace hijos de Yahuwah. Quienes hacemos Shabbat, cada Yom Shabbat, cubrimos la temporada de las Moedim de Yahuwah, haciendo remembranza, recordatorio de todas las cosas y de su palabra, de su Torah, es que nosotros nos estamos identificando. Dejamos a un lado las cosas del mundo, las actividades, el trabajo, los compromisos y nos dedicamos un día a escuchar la palabra de Yahuwah. Yahuwah es un Eloah que está cerca de nosotros. Solamente nos pide un día que nosotros estemos en su presencia, que le dediquemos a escudriñar su palabra. Todo lo demás, durante los 6 días de trabajo, nosotros podemos trabajar, podemos hacer las actividades correspondientes, pero cuando llega el Shabbat, nosotros tenemos que aislarnos, separarnos de las amistades, de los compromisos, de las labores que nosotros tenemos en el día a día para estar con Yahuwah. Nosotros hacemos una separación. Cada uno de nosotros, el Am Yisrael, en diferentes países, naciones, pueblos, nos congregamos para tener una comunión, una intimidad con Abba Yahuwah. Matillahu 8:11. Y les digo que vendrán muchos del oriente, Mikra, y del Marab, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el Malhut Hashamaim, en el reino de Yahuwah. Dice, muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán. Quiere decir que esta misma relación que nosotros tenemos con nuestro Abba, por eso Yahushua le llamaba Abba, Abba, porque quería enseñarnos que nosotros tenemos que imitar a Yahushua, porque así nosotros seguimos el camino para llegar a nuestro destino, a estar un día con Yahuwah. Esto nos indica que habrá un regocijo en ese banquete, en esa celebración, en esa ceremonia. Un lugar de regocijo, un lugar de shalom, después de esta muerte. Un lugar designado para la morada de las almas rescatadas después de la muerte. Para la mente hebrea, estar en el seno de Abraham significaba haber entrado al paraíso, por causa de haber guardado sus pactos, sus mandamientos,
de haber guardado los Jukim, los Mispatim, las Muedim de Yahuwah, de tener en cuenta constantemente su corazón dispuesto a ser entregado para Yahuwah, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, haber entregado todo para Yahuwah. El concepto de reposar sobre el seno, de estar reclinado, recostado en el pecho, viene a su vez de la costumbre oriental de comer reclinados hacia la mesa, así como cuando está uno de ladito, está uno medio recostado, está uno comiendo, está uno disfrutando, pero aquí lo hacemos con el anfitrión. De esta manera, la cabeza de las siguientes personas estaban muy cerca del seno de la antecedente. Los puestos eran asignados de manera que el que recibía más honor era el que quedaba más cerca del anfitrión. Es este el sentido de la cercanía y de la comunión que se entiende la expresión, como lo leímos en el capítulo 12 de Segunda de Samuel. Vamos a leerlo otra vez. Cuando el profeta Natán le está hablando esta parábola al rey David sobre este varón pobre, y había un varón rico, diciéndole que este hombre rico tenía todo, tenía ganado, riqueza, pero vino una persona a visitarlo y no quiso sacrificar ninguno de sus animales, sino que fue, tomó la única ovejita que tenía ese varón pobre y se la comió. La dejó al otro hombre pobre, que era lo único que tenía, y se la comió, se la quitó. Vamos a leerlo, dice: pero el hombre pobre no tenía nada, excepto una pequeña e insignificante ketaná, una ovejita, el cual él compró. ¿Cuándo fue cuando Yahushua compró a esa ovejita? A través del sacrificio, de la muerte en el madero, con su propia sangre. Yahushua HaMashiach, con su propia vida, él compró a esa ovejita. Así es que hemos sido redimidos, hemos sido comprados a gran precio, a gran valor. Dice, la cual él compró y la crió, y creció con él, y con sus hijos juntos. Este varón pobre había criado a sus hijos, les hablaba en cada Yom Shabbat, les hablaba el Torah de Yahuwah, pero además había puesto a esa ovejita con él. Y la crió con sus hijos. De su propio bocado comió. ¿Cuándo comió esa ovejita? Cuando Yahuwah le dio maná en el desierto, en el midbar. Yahuwah le dio maná y comieron juntos. De su propio bocado comió, y de su propio vaso bebió. ¿Cuándo bebieron? Cuando ellos tomaron agua de la roca, agua de vida, que es Yahushua HaMashiach. Y aquí viene esta impactante palabra: Ubeheikov tishkav, y en su seno ella se recostará. Ya lo habíamos hablado, que está hablando aquí en tercera persona del femenino, acerca del futuro. Se acostará. Tishkav, se acostará. No es presente. Si fuera presente en una persona femenina, tendría que decir shakba. Ella se acostó en tiempo presente. O también lo podríamos decir en el pasado. Shavja, ella se acostó. Tenemos entonces que, hablando acerca de Israel, los hijos de Yahuwah, esa corderita que Yahuwah había comprado a través de la vida de Yahushua HaMashiach a precio de su propia vida, se la habían quitado, se la habían arrebatado de sus manos. El hombre era pobre. Vemos como Yahushua HaMashiach dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Dónde recostar su cabeza? Como en el seno de Abraham. No tenía el privilegio, no tenía el derecho. Todavía no, hasta que viniera y se consumara la obra redentora del Goel Yahushua HaMashiach. Una insignificante oveja.
Esto nos habla acerca de el pueblo de Israel, la más insignificante de los pueblos, lo que nos dice Devarim, capítulo 7, del 7 al 9. Y no es que sea la más humilde, sino que nadie había aceptado a Israel. Yahuwah tuvo compasión, tuvo rajamín, tuvo la bondad de acoger en su seno a esa corderita llamada Yisrael. Un pueblo rebelde, contumaz, duro de cerviz, que cada vez que se le habla, cada vez que se le da instrucciones, se rebela y se rebela y se rebela. Esto es muy impactante porque lo que vimos hace un momento en el libro de Juan, cuando los Yahudí le dijeron a Yahushua, aún no tienes 50 años y tú has visto a Abraham, Yohanan 8:57, ¿por qué le dijeron 50 años? ¿Porque él tenía menos de 33 años? ¿O apenas tenía los 30 años? Esto también nos da una grande revelación. Fíjese, el número 10 significa la perfección, la consumación, el orden del Shamaín, lo establecido por Yahuwah, donde no falta nada. Si usted se da cuenta, nosotros nos encontramos con 10 mandamientos, nos encontramos con los 10 juicios que vino a través de las plagas a Egipto, y podemos encontrar muchos 10 en el Torah de Yahuwah. Uno de ellos, el Shen Kadosh de Yahuwah, la letra Yod, equivale al número 10 en numerología, en geometría hebrea. El 5 nos habla acerca del Torah. El Torah es perfecto. El Torah es la palabra. El Torah es el orden que viene del Shamaín. Y además, como nos dice que es la consumación, cuando le dijeron, tú aún no tienes 50 años, le estaban diciendo, tú aún no has cumplido con tu trabajo, con la obra, con la misión, con la abodá que fue con el cual fuiste enviado por parte de Yahuwah, y dices que ya conociste a Avinu Abraham. ¿Cuál fue la misión, la obra, el abodá que Yahushua HaMashiach tenía que venir? Tenía que venir a liberar, a traer y hacer keporá, expiación por su pueblo, Israel. Yo solamente vine por las ovejas perdidas de la casa de Efraín. La casa de Israel había sido separado, Israel había sido separado en 2 casas. Yahudá está con Yahushua. Ellos tienen un papel importante, un papel de espera, por lo cual ellos tienen otro concepto acerca de Yahushua HaMashiach. Pero la casa de Efraín, la casa de Israel, que esperamos la primera venida del Moshiach para redimirnos, para hacer que por nuestra vida, porque por causa del pecado, de la maldad, de violar el Torah, nosotros fuimos exiliados. Hoy en día, la casa de Efraín está regresando nuevamente a los halajot de Yahuwah, está regresando al Torah, a los caminos de Yahuwah, porque a esto fuimos llamados. Usted y yo fuimos llamados. El número 50, aún no tienes 50 y dices que has visto a Abraham. El número 50 en alefato hebreo es la letra Nun. Nun equivale al número 50. En arameo, la letra Nun significa pez. Oiga qué impactante es esto. En hebreo, la letra Nun significa reino, y en particular, el heredero del trono. También el número 50 representa el Yobel, el jubileo. ¿Se acuerda que hay 2 tipos de jubileo? Uno es en el Shemitah, en el 7º día, o en el año número 7 se hacía un Shemitah, y un Yobel de 50 años, cada 50 años, era una liberación. Esto significa, el 50 significa el Yobel. También significaba a los 50 años el término del servicio del Kohen Hakador, o de un Kohen que estaba sirviendo en el Mishkan,
tenía que dejar el servicio a los 50 años, comenzaba a los 30 y terminaba a los 50 años. Aún no tienes 50 años y tú dices que has visto a Avinu Abraham, queriéndole decir que aún no había completado la misión hasta que él muriera. En ese momento su misión era cumplida, porque en ese momento tenía que ser levantado y estar presente delante del Abba Yahuwah. ¿Qué era lo que tenía que hacer en este proceso? Tomar a los cautivos, porque estaban esperando la promesa de la venida de Yahushua HaMashiach por aquellas personas, y esto está relacionado con el tema anterior, los pecados de muerte. Habíamos hablado en el tema anterior sobre estas dos condiciones, que había pecados por el cual era por ignorancia y otros pecados por error. Los pecados que habían sido cometidos por error y que alcanzaban una ofrenda para ser sacrificado en el Mizbeach, entonces se presentaba ese Mizbeach. Pero muchos pecados que había alevosía, ventaja y que tenía toda la intención y que violaba completamente el Torah de Yahuwah, no había forma de ofrecer una ofrenda de pecado. Hablamos específicamente del tema de David, que él había mandado a matar, él había asesinado, él había tomado una esposa que no era de él y había violado completamente todo. ¿Por qué razón fue perdonado ya el rey David? Porque estaba la promesa de Yahushua HaMashiach. Esto es verdaderamente algo precioso, algo que a mí me impactó y fue la respuesta que yo tenía que conocer para poder hablar esta enseñanza. Así es que cuando Yahushua les dice a estos rabinos, Heye Esher Heye, yo soy, del cual habló Moshe Rabbeinu, yo soy ese Heye Esher Heye, Asher Heye, yo soy, seré el que seré, está aquí presente, ya no seré, todavía estoy aquí presente, pero le dicen los rabinos, hasta que cumplas el plan completo de la consumación y el orden del Shamaín y el propósito por el cual fuiste enviado. Hablando del tema de por qué razón existe el seno de Abraham, ¿por qué razón? ¿Existe todavía o ya no existe? Vamos a ver cuál era la razón principal por la cual existía ese lugar. Ya no existe. O quizá el lugar esté, pero está vacío. Eso es el propósito por el cual Yahushua llevó cautiva la cautividad. Dice Yeshayahu 59:20. Y vendrá a Sión el Redentor. Uba le Shion Goel. Uleshabe Pesá be Jacob. Y a los que se apartan de la transgresión, de la violación del Torah en Jacob. Dice Yahuwah, Jacob tenía que morir. Aquellos que se separan de la transgresión del Torah, en este caso en Jacob, y Jacob tuvo que morir a su yo, a su persona, a su egoísmo, para que así naciera Israel. Yahuwah le dice, ya no será más tu nombre Jacob, sino tu nombre será Yisrael. Yeshayahu, verso 21. Y en cuanto a mí, este es el pacto con ellos, dice Yahuwah. Rují asher eleja, mi aliento está sobre ti. Mis palabras que yo he puesto en tu boca, no quitarás de tu boca, ni de la boca de tu simiente, es decir, de los hijos de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Ni la boca de la simiente de tu simiente, hijos de tus hijos. Dice Yahuwah, desde ahora y para siempre, para que nosotros podamos reunirnos con nuestros padres, nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac, nuestro padre Jacob, nuestro padre Adán, que ahora él estaba ansioso de esperar la persona de Yahushua HaMashiach.
esa misma persona, Adán y Yahushua, fueron los que aparecieron a esta mujer, Miriam, cuando él había resucitado. ¿Se acuerdan el capítulo 21 de Yohanan? Que estaba uno en la cabecera y otro en los pies. Y le dice, dime dónde lo has puesto. Y se volteó, y se volteaba, y se volteaba. Se daba cuenta que algo no estaba bien, algo no coincidía. Sin embargo, se dio cuenta que ambos, era uno de ellos Yahushua HaMashiach y el otro era Adán. Ambos hijos del mismo padre, ambos hijos de la misma madre, estaban ahí. Que son los mismos querubín que están en la tapa del propiciatorio del Aarón Edut. Aquellas palabras de vida perpetua que permanecen son las que transmitimos a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Las vestiduras que ahora nosotros pasamos, no como lo hizo Aarón con Eleazar el Cohen Hakadol, sino las vestiduras que no son de tela ni de lino, sino que ahora son estas vestiduras de la Ruach HaKodesh que tenemos que transmitir, porque esto es lo que nos dice Yeshayahu 59:21. Y en cuanto a mí, este es el pacto con ellos, este es mi pacto con ellos, dice Yahuwah, mi aliento, mi Ruach, el soplo de la Ruach HaKodesh que está sobre ti, y mis palabras que yo he puesto en tu boca. Número 1, debemos tener la unción de la Ruach HaKodesh. Debemos tener la cobertura, la investidura de la Ruach HaKodesh y del Torah de Yahuwah. Mi aliento que está sobre ti, Ruahi Asher Eleija, Udebarai Asher Shamit Befika, y mis palabras que yo he puesto en tu boca. No quitarás de tu boca, ni de la boca de tu simiente, es decir, de tus hijos, ni de la boca de la simiente de los hijos de tus hijos. Esto dice Yahuwah. No quitarás, no quitarás. Bereshit o Reshit, capítulo 22, verso 7, dice, y habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, mi padre. Él respondió, aquí estoy, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda encendida? Respondió Abraham, Elohei se proveerá a sí mismo. Vayomer Abraham, Elohei Jireh lo. Elohei se proveerá a sí mismo. Para él se tiene que proveer el cordero para la ofrenda encendida, hijo mío. Esta fue la respuesta que vino Abraham, le dijo a Isaac. Tenemos la leña. Isaac le pregunta a su padre, oiga bien, porque la promesa viene por Isaac, no viene por Ismael, viene por Isaac. Abba, Abraham, está la leña, está el fuego, ¿dónde está el cordero? Él conocía perfectamente que para llevar a cabo un sacrificio para Yahuwah se requería un cordero, alguien en el cual tenía que ser depositados los pecados, tenía que hacer Keporá. Pero Yahuwah le había pedido la vida de su hijo, Isaac. Si me amas, demuéstrame que puedes entregarme a tu hijo. De esa manera nosotros tenemos que amar a Yahuwah a tal grado que nosotros estemos dispuestos a entregar nuestros hijos a Yahuwah, y no precisamente en sacrificio. Hoy en día no se hacen sacrificios, ni siquiera de animalitos, ni siquiera de corderos, ni de palominos. Ya no hay templo, ya no se ofrecen sacrificios de ofrenda encendida para Yahuwah, sino que nosotros tenemos que entregar nuestros hijos, hablar de Yahuwah a sus vidas, para que ellos conozcan. Esto fue lo que él preguntó. Está el fuego, está la leña, ¿y dónde está el cordero? Conocía los elementos necesarios para una ofrenda.
conocía lo que se requería para una ofrenda. Cada vez que nosotros venimos a Yom Shabbat, nuestros hijos necesitan saber qué se necesita, qué se requiere para venir delante de la presencia de Yahuwah. En cada una de las moedín se requiere que ellos conozcan, porque estamos hablando su palabra y ellos están prestando atención. Yahuwah se proveerá a sí mismo, para él, un cordero como ofrenda encendida. Y ellos continuaron su camino. Para terminar esta enseñanza, vamos a hablar un poco acerca de este Midrash, Mishle, parábola, que quizá debió haber sido la lectura al principio. Pero hay algo importante que nosotros tenemos que conocer. Quizá esta Midrash, esta parábola, debimos haberla leído al principio para conocer los temas, para conocer los propósitos. Pero nosotros ya tenemos muchos. Dice un proverbio que cuando el hombre se niega a escuchar los propósitos, las razones del Torah de Yahuwah, se niega, es porque esa persona tiene sus propias decisiones, sus propios pensamientos, su propia filosofía, su propia creencia. Y esta es la razón por la cual yo la dejé al final. Todo lo que hemos visto, se han aclarado muchas dudas que nosotros teníamos, yo principalmente. Yo tenía una gran duda que fue resuelta a través de estas enseñanzas, desde la gran prueba que comenzamos esta serie de enseñanzas y que culminamos el día de hoy con el seno de Abraham. Hablamos de la enfermedad, hablamos de los padecimientos, de causas y consecuencias del pecado, a dónde nos lleva la consecuencia del pecado, pero vamos a ver específicamente esta parábola. Lucas capítulo 16, verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, y hacía cada día banquetes abundantes. Había también un varón pobre, llamado Eleazar, el cual estaba echado a la puerta del rico, lleno de llagas, de lepra, deseando comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían sus llagas de lepra. Voy a detenerme un momento. Eleazar traduce o quiere decir Yahuwah protege. Nosotros tenemos que confiar en que Yahuwah nos va a proteger. Yahuwah nos va a cuidar. Yo no sé si estamos conscientes de esta condición. No es por lo que ven nuestros ojos, nuestra condición. Eleazar estaba lleno de llagas, era pobre, era humilde y no tenía qué comer. Sin embargo, su nombre, Eleazar, Yahuwah protege, él había confiado en Yahuwah. Ambos varones, el rico y el pobre, murieron. Uno fue llevado al seno de Abraham y el rico fue llevado al Sheol, al infierno. Continuamos leyendo, verso 22. Aconteció que murió Eleazar, el pobre, y fue llevado por los querubín, por los enviados, al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. En el inframundo, en el Sheol, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos. Él, este varón rico, estaba en tormento. Vio a Abraham y Eleazar de lejos en su seno. Entonces el rico, dando voces, dijo: Avino Abraham, padre Abraham, tenga compasión de mí, y envía a Eleazar que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en este inframundo ardiente, en este Sheol. Abraham respondió: Hijo, acuérdate que usted recibió bienes en su vida, y también Eleazar males, mas ahora este es consolado aquí,
esta palabra Hek es consolado en el seno de Abraham. Por esta es la razón que nosotros conocemos que ese lugar era un lugar de consuelo, un lugar de esperanza, un lugar donde nosotros teníamos la esperanza de recibir la tikvá, la espera de Yahushua HaMashiach, que hiciera su aparición, abriendo las puertas, los cerrojos, que nos tenían cautivos por causa de la violación del Torah, del pecado por el cual no había sacrificios. Tenía que aparecer el único que podía perdonar esos pecados, los pecados de muerte. Tenía que aparecer el Redentor, el Goel, y liberarnos. Dice, y usted está atormentado. Además de todo esto, un gran abismo está constituido entre nosotros. Y ustedes, que los que quieren pasar de aquí, a ustedes no pueden ni de allá pasar para acá. Completamente había una división. No había, aquí no menciona a este barquero, ni un querub, ni nada, pero era imposible pasar de un lugar a otro. No había manera de llegar a ese lugar. Dijo el rico, le ruego, padre Abraham, que envíe a la casa de mi padre. Oigan que este varón también le dice padre Abraham, como los fariseos que le habían dicho a Yahushua, nosotros tenemos a Abraham como padre. Tú ni siquiera 50 años tienes y dices que lo has visto. ¿Cómo es que dices que lo has visto? Yahushua, él es desde la perpetuidad hasta la perpetuidad. Él es el varón que aparece en la escritura como Aleph y Tab. Verso 28. Porque tengo 5 fraternos para que les compartan la buena nueva, la Besorá, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham respondió, a Moshe nuestro Abba y a los profetas tienen, escúchenlos y obedézcanos. A los profetas tienen y a Moshe tienen. Quiere decir que si nosotros en nuestra escritura, nosotros mutilamos nuestra escritura y decimos que el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, ya está obsoleto, ya está no operativo, ya no está funcional, y lo quitamos, automáticamente mochamos este pasaje, verso 29, que dice Abraham, a Moisés, nuestro padre, y a los profetas tienen, escúchenlos y obedézcanos. Aquellas personas que todavía creen que la gracia solamente es a través del nuevo pacto y que el Antiguo Testamento ya no se puede tocar, eso ya quedó abolido o ya quedó obsoleto. Quienes todavía aún creen que eso está vigente, pues déjeme decirle que esto confirma que sigue vigente todavía. Sin irnos a grandes profundidades, aquí en un pasaje tan sencillo lo podemos explicar. Abraham respondió, a Moisés nuestro padre y a los profetas tienen, escúchenlos y obedézcanos. Qué sencillo. Qué práctico es el Torah cuando nosotros tenemos una mente para recibir el Torah de Yahuwah. Cuando tenemos un corazón tan lleno de odio, de amargura, de rechazo, que no queremos sino solamente nuestro propio beneficio, no queremos escuchar a los profetas, no queremos escuchar el Torah, los 5 primeros libros. Verso 30. Entonces el rico dijo, no, padre Abraham, mas si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas el padre Abraham respondió, si no escuchan y obedecen a Moshe, nuestro padre, y a los profetas, tampoco se convencerán si alguno se levanta de entre los muertos. Esto es verdaderamente maravilloso. Si nosotros no escuchamos a Moshe, los escritos del Torah, los escritos, todo el Tanakh, Torah, escritos y profetas, Torah, los 5 primeros libros, los escritos, los Ketubim, que son
todos los libros históricos y los profetas, si nosotros no los escuchamos, que son el fundamento, la base, en el cual nosotros tenemos que tener nuestra relación para poder descubrir qué es lo que nos enseña el Brit Hadashah, nos damos cuenta que entonces hay muchas cosas que han tratado de quitar, que han tratado de esconder. Muchos maestros, muchas personas que han tratado editoriales y con toda la intención de quitar, de cambiar completamente la historia, pero hoy en día estamos escuchando la voz de la Ruach HaKodesh que ha abierto nuestro entendimiento, que ha abierto nuestro corazón para darnos cuenta que solamente a través del Torah de Yahuwah nosotros podemos tener luz como Aarón, tenemos luz, portadores de luz, para llevar a cabo esa luz. Ustedes pueden leer el Sefer de Matillahu, Mateo capítulos 5, 6 y 7. Ustedes se van a dar cuenta del grande propósito que tenía Yahushua HaMashiach al venir a esta tierra, a querernos mostrar la verdad. Cuando Yahushua HaMashiach estaba en el madero, había dos ladrones a un lado de él, uno llamado Dimas y el otro llamado Gestas. Uno representa a la casa de Efraín, Dimas. Gestas representa la casa de Yahudá. Sin embargo, Dimas, por el cual Yahushua HaMashiach había venido, yo solamente he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, de Efraín. Dice, nosotros hemos recibido el castigo por nuestros pecados, pero este varón no ha cometido ninguno de ellos. Estaba reconociendo que era una injusticia lo que estaba cometiendo en ese lugar. Sin embargo, por la obra redentora por el cual Yahushua HaMashiach había sido enviado, él tenía que cumplir, llevar los pecados, llevar las maldiciones, las consecuencias, las enfermedades, todo padecimiento sobre la vida de Yahushua, como nos dice Isaías capítulo 53. Él tenía que padecer porque era la respuesta, la solución de parte de Yahuwah para aquellos que no teníamos respuesta por causa de nuestros pecados. Por causa de haber pecado merecíamos la muerte, destituidos de ser hijos de Israel. Sin embargo, el último clamor en una desesperación, acuérdate de mí, si en algún momento hay tikvah para una persona, lo había en este varón Dimas. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y esta es la respuesta que esta es la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Existe actualmente el seno de Abraham? Yahushua le respondió a este varón, esta misma noche estarás conmigo en el Shamaín. ¿Por qué le dijo esta misma noche y no dentro de 3 días? Que es cuando fue llevado a presentar los bikurim, los primeros frutos. En el mes primero, en el mes de Aviv, en el día 16, es cuando se presentan los primeros frutos. ¿Por qué razón? Nosotros debemos tomar en cuenta que el plano en que nosotros nos encontramos aquí en la tierra es una dimensión. El plano en el cual Yahuwah se encuentra es otra dimensión, completamente diferentes. Las escrituras nos dicen que un día de Yahuwah es para nosotros como 1000 años, como tener 1000 años. ¿Qué es la diferencia? ¿Un día o 3 días? ¿Cuánto equivaldría dividiendo 3 días a un día de Yahuwah? ¿Cuánto equivale 1000 años quitándole 997 días y solamente dejándole 3 a un día de Yahuwah? Para nosotros es una condición como seres humanos. Para Yahuwah son
como 1000 años, es mucho tiempo. Para nosotros es comparable esta situación. Cuando Yahushua le dice, esta misma noche estarás conmigo en el Shamaín. Una vez que Yahushua entrega su rúa, cambia completamente su cuerpo, su estado de transformado en un ser de rúa a otra dimensión. Ya no es el mismo que estamos aquí en la tierra. Por esa razón, el seno de Abraham está vacío. No hay ninguna alma en ese lugar. Las personas al morir en este momento, para nosotros quizás son 100 años, 20, ya llevamos 6000 años de las personas que han muerto desde hace mucho tiempo. Pero para Yahuwah es como si fuera en ese mismo momento. Y yo quiero que aquí usted trate de entender qué es lo que yo estoy tratando de decirle, porque no es fácil de explicarlo. Lo que para nosotros representan 1000 años, mucho tiempo, para Yahuwah es un momento, un pequeño instante, breve. No requiere, Yahuwah no está regido por el tiempo, por las horas, por los minutos. Para Él no existe porque Él es desde la perpetuidad hasta la perpetuidad. Hasta aquí esta enseñanza. Yo espero que les haya sido de bendición, haya traído información fresca para usted, como lo trajo para mí, una información nueva, algo que yo no sabía, pero que ahora lo conozco. ¿Por qué razón? El seno de Abraham está vacío. ¿Por qué razón? Tenían que esperar en el seno de Abraham. Ahora lo sé, antes no lo sabía. Sabía lo que me habían enseñado en la religión, pero no lo que el Torá me estaba mostrando en estos tiempos. Yahuwah le bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre de usted, y nos vemos en la siguiente enseñanza, que espero que me acompañen. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Shalom Alejem, Am Yisrael.